El autoestima está catalogada como el sentimiento valorativo de nuestro ser, nuestra manera de pensar, sentimientos y tendencia de quienes somos. Es el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, razón por la cual desde muy temprana edad debemos potenciar el desarrollo de estas habilidades en el niño para aumentar su nivel de seguridad individual. Sin embargo, cuando esto no ocurre, el autoestima es baja y tiende a orientar el comportamiento hacia la derrota y el fracaso. Las edades más importantes para el desarrollo de esta están ubicadas entre los primeros años de vida del niño, pero sobre todo en la adolescencia, cuando se es más vulnerable al entorno en el cual se desenvuelven. Recordemos que la familia es el soporte afectivo del niño y en buena medida es responsable de la autoestima que éste desarrolle. Los malos tratos, el desprecio y la burla son factores que menoscaban el autoestima, lo que pudiera desencadenar en el futuro en trastornos psicológicos, emocionales y físicos. El autoestima y el bullying es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a Lidmi Fuguet, quien es profesora en educación especial, y también Carla Aceveide Sánchez, conferencista, terapeuta y coach de autoestima. Bienvenidas, gracias por haber atendido a nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones para tratar este tema tan interesante. Pues se ha escuchado últimamente la palabra bullying, que antes a lo mejor en los colegios se utilizaba, era la palabra chalequeo, puede ser. En criollo. En criollo. Pero pues llegó el tema del bullying y creo que esto ha generado pues muchas noticias muy malas en cuanto a las personas que son afectadas por el bullying. Pero yo quisiera, antes de entrar al tema del bullying, pedirles a ustedes que pues hagamos una definición de qué es el autoestima. ¿Y cómo es el autoestima, o cómo podemos levantar el autoestima o hacer que nuestros niños tengan una autoestima alta? Comencemos como ustedes decidan. Fíjate, el autoestima es esa concepción y esa estima, como lo dice su palabra, que tiene una persona sobre sí mismo, ¿no? Esto lo vamos desarrollando en la medida que todo nuestro entorno nos da las herramientas para conocernos, para reconocer nuestras emociones y para valorarnos, ¿no? Hoy en día vemos cómo las personas, por la estimulación social que hay, todos esos factores que inciden en cómo te puedes ver, quién es bonito, quién es feo, quién lo hace bien, quién lo hace mal, se pueden estar creando, como desvirtuando la estima y el concepto que tenga que tenga una persona por uno mismo. Por eso es tan importante el factor familiar. La familia, sobre todo en edades tempranas, tiene que acompañar al niño en el reconocimiento de su persona, en el reconocimiento y valoración de sus emociones y cómo gestionarlas para poder establecer relaciones afectivas con el resto de las personas, respetuosas con ellas y consigo misma. ¿Cómo se ve afectado la autoestima en los niños? Sí. ¿Cuáles son esos factores que influyen? A ver, este sentido de valía, es esta idea que voy construyendo de mí mismo, tiene que ver un poco con qué recibo yo cuando soy pequeño. Imagínate un niño de 3 años, mira a sus papás y sus papás son grandes, son sus héroes, son sus dioses de alguna manera, y son quienes en primera instancia, si son las personas que lo están cuidando, son aquellos que se encargan de darle ese feedback, de alguna manera construir ese sentido de valía que el niño tiene de sí mismo. Entonces, en esa primera etapa que es tan importante, antes de que ellos vayan a la escuela, ese entorno familiar y el hecho de que existan palabras de amor, de nutrición, de apoyo, de tú puedes, vamos, dale, en lugar de la crítica. Tal vez el mayor aporte que como padres nosotros podemos hacer es entender que la crítica no es lo que nos va a hacer mejores, es el amor por nosotros, por una parte, pero cuando se trata de la educación de nuestros hijos, son las palabras amorosas y el refuerzo positivo lo que va a hacer que estos niños vayan construyendo un sentido de sí mismos que esté mucho más fortalecido, y de eso se trata la autoestima.
Quisiera agregar, Sí. Carla, que esto no solo se construye con las palabras, sino con las acciones, ¿no? El demostrar ese amor. Entonces, a veces creemos que cuando los niños son muy pequeños, tienen meses de edad, no hay palabras que ellos puedan entender, pero sí hay acciones que pueden entender. Entonces, el reconocimiento de sus necesidades y la expresión del amor se da por cuando el niño llora, no dejarlo llorar, atenderlo, acogerlo, decirle, yo estoy aquí, para que él entienda que las relaciones afectivas entre las personas, entre él y las personas que hay en su entorno, tienen que ser respetuosas y tienen que satisfacer las necesidades de ambos. ¿Y cómo afecta o cómo son esas características de un niño que pues tiene una autoestima baja? ¿Cuáles son esas primeras señales que los papás pueden darse cuenta, epa, algo está pasando con mi hijo? Tú lo puedes ver en sus palabras, ¿ok? Lo puedes ver en sus dudas. Por ejemplo, quiere hacer algo, pero no. Usualmente los niños, cuando tú les has dado ese espacio, son, digamos, arrojados, ¿no? Quieren intentar, quieren hacerlo. Pero cuando tú ves que dudan, cuando se repiten, no puedo, esto me va a salir mal, a veces palabras un poco más fuertes como soy bruto o no soy inteligente, tú ves en esa verbalización y en conductas de cosas que no se atreven. Cuando regularmente un niño, si ha sido fortalecido en esa área, aunque se equivoque, a ver, la forma como un niño reacciona ante el error no es la misma del adulto. Un niño lo intenta, ¿ok? Pero cuando ves que esa autoestima en ese niño está frágil, entonces va a dudar un poco más y va a tener palabras hacia sí mismo que son más bien destructivas en lugar de palabras, digamos, de motivación o de palabras que exalten esa posibilidad de lograr aquellas cosas que quiere. ¿Y cómo atajarlo a tiempo, esa baja autoestima? Bueno, hay que ver cómo es la manifestación del niño para demostrar esa baja autoestima. Como muy bien decía Carla, está ese niño que nos dice no puedo hacerlo, que está triste, y es como el estereotipo que tenemos, generalmente decimos el niño que tiene autoestima baja es triste, pero también es el que expresa que tiene poder, ese que quiero parecer que soy más que los demás. Ese es un niño que también tiene una autoestima muy frágil porque está luchando en demostrar que él puede más de lo que él mismo sabe o cree que es. Es Entonces, decir, no necesariamente tiene que ser un niño deprimido, triste. Es que en ambos casos, si vamos al ejemplo, por ejemplo, de lo que estábamos hablando del tema, que es el acoso escolar, hay fragilidad en la autoestima tanto en el que es, por decir, el que está sometido a todo ese proceso de burla, como el otro, porque el otro necesita, a través de sus acciones y de someter al otro, se está validando a sí mismo, pero es una validación que no es interna. Cuando tú sabes lo que tú eres y lo que tú vales, no necesitas usar al otro como una forma de reafirmarte. Es como una máscara, Absolutamente. sí, una máscara de protección que a lo mejor se coloca. Ahora bien, ¿cómo definimos el bullying? el bullying es un acoso que se hace entre una persona de manera intencionada y de manera permanente hacia otra. Puede ser provocada por una persona o por un grupo de personas, ¿no? A veces vemos en los colegios que hay uno que es el líder y el grupo lo sigue y acosan a los que creen que están por debajo de él, ¿no? Esta es una relación de proyección. Cuando un líder negativo intenta atacar de manera intencionada y continua, persistente a otra persona, está con esa fragilidad emotiva que tiene, está pensando que el otro de alguna manera puede ser más que él y lo ataco públicamente para demostrar que yo soy superior, ¿no? Entonces, claro, esto genera toda una relación emocional tanto en la víctima como en el que ejerce la actividad violenta. ¿Y ese ¿no? líder negativo puede tener también una baja autoestima? Claro. Doctora. A eso era lo que nos referíamos hace un rato, porque, Claro. a ver, hay elementos que te ayudan a ver el tema de la autoestima. Uno es la diversidad. Si tú te sientes seguro ante la diversidad, mire, el otro es más chiquito, es más flaco, tiene lente, lee más lento, corre más rápido, está bien, porque tú sabes que lo que está dentro de ti o para lo que tú eres bueno puede ser distinto que para lo que otro niño es bueno, pero no te sientes amenazado.
en el caso del acoso escolar, ¿qué ocurre? Que de alguna manera estos, digamos, las personas que perpetran ese acoso se sienten de alguna manera fortalecidos al abusar de este niño, al burlarse, pero al mismo tiempo eso están buscando en esa acción la posibilidad de reforzar, de decir lo que yo soy o lo que yo hago o lo que yo sirvo, para lo que yo sirvo, bien sea la fuerza, el tamaño, los deportes, es lo que está bien, es lo único que está bien, y no la diferencia, las cosas que ocurren en los otros niños. Eso es importante tomarlo en cuenta porque a veces creemos que solo el que tiene la autoestima baja es la víctima. Es la víctima. ¿No? Entonces, cuando nosotros nos focalizamos solo en atender a la víctima y penalizamos como un ser malo a la persona que está efectuando el acoso, no estamos resolviendo el problema. Estamos atacando solo la punta del iceberg. ¿Okay? Porque resolvemos el problema con este niño, pero el que realiza el acoso, que también tiene un problema de autoestima y que tiene consecuencias en su conducta, va a ir buscando otras víctimas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte, ¿cómo podemos identificar a las víctimas del acoso escolar o bullying? Okay. Bueno, estas características van a depender de las edades de los niños, ¿no? Lo importante es ver no solo los indicios en la conducta del niño, sino las cosas que hay alrededor, ¿no? Ver cómo el niño, cuál es el ánimo del niño para ir al colegio, por ejemplo, si este acoso se está realizando en el colegio, porque a veces puede ser, el acoso se realiza en tu casa, en el parque del edificio, o en la actividad extracurricular que él haga, ¿no? Ver cuál es la conducta, si llora mucho para ir al colegio. Por eso hablaba del llanto. A veces nuestra sociedad tiende a minimizar el llanto o a neutralizarlo. No llores, no pasa nada, así llores, igual vas a tener que ir al colegio, pero no buscamos qué hay detrás de ese llanto, ¿no? Entonces, bueno, ver qué está pasando, ver si hay alguna conducta que de un momento a otro él iba contento al colegio, ahora no va, o cuando empieza a repetirse frases que nosotros en nuestro hogar no utilizamos, como yo soy bruto, no lo sé hacer, soy feo, no quiero usar los lentes, o sea, ese tipo de conductas. Y también es importante ver el juego, sobre todo en edades muy pequeñas, como de 3 a 6 años, donde los niños tienen unas capacidades lingüísticas un poco más limitadas y no van a poder explicarle a los padres qué está sucediendo. Podemos ver cómo juega en su casa, qué relaciones establece él entre los juguetes, cómo se comportan esos jugueticos y ver si hay violencia o no, y poder preguntar, bueno, de dónde vienen esos símiles que hace al momento del juego. Y podemos darnos cuenta si nuestro hijo, y bien nos decía la doctora Lidmi, en los primeros meses también pueden tener una autoestima baja. O sea, pueden presentar alguna característica. ¿Cómo lo podemos ver si pues todavía no hablan? Entre 1 o 2 años todavía pues no tienen ese manejo del lenguaje, digamos, fluido. Pero en ese momento pueden presentar alguna característica de baja autoestima un niño. O sea, lo que pasa es que no lo verbaliza, pero acuérdate que eso en ese entorno familiar, él va construyendo el sentido de sí mismo. Cuando un niño llora, utilizando el ejemplo que ella decía, cuando un niño llora, está en la cama y está llorando. Cuando una mamá o un papá van y lo recogen y lo cargan y lo consuelan, ¿qué le estás diciendo? Aunque no lo digas con palabras, tus acciones significan, tú eres importante para mí, lo que tú sientes es importante. Entonces, si eso no está, ¿verdad? Dependiendo de la concepción de los padres, los rígidos que sean con la educación, pues eso va mellando y va reforzando esa idea del niño que no es importante, que no es valioso. O sea que hay, en esos primeros momentos, claro, no se manifiesta inmediatamente, pero desde allí se empieza a construir. Incluso se empieza a construir desde el momento en que es concebido, porque una relación fortuita en la cual el padre, concibió al bebé y luego no estuvo, pues ¿cuál es la idea? El bebé, aunque no tenga verbo, tiene conciencia.
Entonces, en esa medida en que va creciendo en la barriga y todo lo que va ocurriendo en el momento del embarazo o durante todo el embarazo con la mamá, tiene una influencia no en el verbo, sino en las sensaciones que el bebé tiene con respecto a sí mismo y la idea, pero no como idea mental porque el cerebro no está conformado completamente, pero sí la imagen que tiene de sí mismo, las sensaciones que tiene de sí mismo. Entonces no se manifiesta a lo mejor al año, a los 2 años. Eso se va construyendo y lo vas a poder ver mucho más evidente en unos años posteriores. ¿Y qué niños o cuáles son las características de esos niños que terminan siendo víctimas de acoso escolar o de bullying? Bueno, el niño que termina siendo víctima es un niño frágil, está abierto está dispuesto a recibir esa crítica como algo negativo. Es un niño que tiene como parámetro de la norma, esos ideales sociales, bueno, tengo que ser bello, tengo que ser inteligente, o lo que me está exigiendo ese entorno social en ese momento, ¿no? Como decía Carla. Como decía Carla, lo importante que es la crianza, ¿no? Cuando tú crías a un niño, lo fortaleces emocionalmente, le explicas que hay diferencias, que no importa cuál es el color de algo, no importa cuál es el ritmo para ejecutar diferentes cosas, lo fortaleces emocionalmente y no va a caer en un juego de violencia por parte del otro niño, ¿no? Y otro elemento que es muy importante, como que lo damos como recomendación para los padres, es que hagas que el niño se valide a sí mismo, en lugar de ser tú quien constantemente estés diciéndole lo hiciste bien, porque cuando ocurre eso, de alguna manera el niño lo que se acostumbra es a buscar la aprobación o a evitar la desaprobación del otro. Entonces, por ejemplo, tu niño llega, mami, hice la tarea. ¿Cómo te sientes con eso, mi amor? Okay. Ay, me siento chévere porque lo hice bien. Ay, maravilloso, así deberías sentirte porque mira lo inteligente que eres. Y le haces el refuerzo posterior. Pero lo primero que el niño ha hecho es chequear consigo mismo qué significa eso que ha conseguido. Entonces, cuando tú empiezas a fortalecer la autovalidación, lo que diga afuera no tiene el mismo peso que alguien que constantemente está buscando que el otro lo apruebe. Y el otro, cuando se convierte en autoridad, el otro puede ser tus padres, pero también pueden ser tus maestros, o pueden ser los vecinos, o pueden ser un niño que estudie en 2 grados más adelante que tú. O sea, todo parte desde la crianza, pero desde la crianza o desde el hogar también se puede desarrollar un bullying o un acoso. Sí, sí. A veces, ¿de qué manera se los padres o algunos familiares hacemos o decimos cosas que no son las más aceptadas por los niños, ¿no? Por ejemplo, siempre hay un juego, tú ves los niños de 2, 3 años y se le cae un juguete o deja un juguete y te dice, ¡ay, ahora es mío! Y el niño no tiene ese concepto de la ironía o del juego que hay detrás de ese, ay, es mío, y empieza a pelear, no, es mío, llora, entonces lo empieza a invalidar, ay, ese muchachito sí es malcriado, por todo llora, no le gusta compartir. No, ya va, a los 2 años no va a entender eso. Entonces esos juegos que son sutiles o parecen ser sutiles para los niños son distintos porque tiene un procesamiento cognitivo y emocional muy distinto al del adulto. También hay momentos, hitos madurativos donde los padres, si no los acompañan, pueden crear este tipo de problemas emocionales a futuro. Por ejemplo, la retirada del pañal. Entonces empezamos a decir, quitarle el chupón, el tetero. O quitarle el chupón. Ay, ya tú estás muy grande para eso. Ay, te voy a dejar sucio para que aprendas. Entonces son comentarios que están socialmente, lamentablemente socialmente aceptados, pero que el niño no tiene cómo procesar eso y piensa que, bueno, tengo que aprender es mediante la presión y mediante el uso de estrategias violentas. Entonces se acostumbra a eso y viene el maestro y le dice no eres bueno o eres bueno y se acostumbra a esa técnica, por decirlo así. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, su comentario. Sí, que definitivamente ellos aprenden de esa energía del abuso y de la crítica en casa. Lo que se llama el síndrome de desaprobación parental, esa actitud que los padres constantemente tienen, donde te dicen, no sirves, no lo hiciste bien, aún sean con juegos. Y
suponte que esté un niño de 3, 4 años y tú te estás burlando de él porque no ha dejado el tetero, porque se sigue chupando el dedo, eso es un abuso hacia el niño, que socialmente no lo vemos de esa manera, pero allí es donde se empieza a desarrollar esa actitud que luego pudiera ser reflejada en su vivencia en la escuela. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. En la próxima parte seguiremos conversando con nuestras invitadas sobre el tema de la autoestima infantil y el bullying o acoso escolar. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb, también a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Autoestima. Ya regresamos. Usted Especial y también con Carla Aceveide Sánchez, conferencista, terapeuta y coach de autoestima. Estamos conversando sobre el tema de la autoestima infantil y el acoso escolar o bullying. En el caso de los adolescentes, ¿cómo manejar el tema de la autoestima? Ya está en una edad pues mayor, ya han aprendido o se han adaptado a muchas situaciones o cosas de la sociedad. Entonces, ¿cómo rescatarlos? ¿Cómo levantar esa autoestima en un adolescente? Para mí, en todas las etapas, que lo hablaba ella hace un rato, la presencia de los padres es importante. Y cuando hablo de presencia significa estar alerta y observar y crear esos espacios de conversación, porque si tú no has desarrollado esa comunicación, pues si de pronto tiene algún problema, no vas a ser tú la primera persona a quien acuda para conversar. En este caso, digamos, ya cuando son adolescentes, la parte de la comunicación cobra una importancia mucho mayor. Entonces pueden ver películas. Para mí, sobre todo, es importante que tú tengas la posibilidad de hablarles sobre la diversidad, sobre que está bien ser distintos, está bien ser tú. En esa etapa ellos están buscando encontrarse, de hecho no saben, así como su cuerpo está cambiando y no sabes cómo finalmente va a quedar, de alguna manera lo que está dentro de sí mismo está igual, quién soy, qué me gusta, hacia dónde voy. Entonces esas preguntas, esos espacios donde tú le vas permitiendo que haga las reflexiones a sí mismo, ¿verdad? Conversaciones cortas, porque los adolescentes no vas a hablar 2 horas con ellos, tienen espacios de atención bastante cortos. Pero eso es un buen dato. Sí, no, si empiezas a sermonearlo, olvídate, creo que te prestan atención los 3 primeros minutos y ya después no te hacen caso. Pero vamos a detenernos allí. ¿Cómo debe ser ese trato o esa manera de abordar a un adolescente? Bueno, lo importante es entender que la comunicación familiar no se instaura en la adolescencia y aparece en un momento determinado. Empieza desde tempranas edades. Entonces, si nosotros queremos tener sistemas comunicacionales fluidos y respetuosos en una familia al momento de que nuestros hijos lleguen a la adolescencia, esos sistemas comunicacionales se deben desarrollar desde el inicio de la familia, desde que estamos concibiendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, la crianza en los primeros años de vida no solo es importante para que el niño pueda ser atendido desde el punto de vista físico-biológico, sino para que se puedan crear estas bases emocionales y estos vínculos de confianza. Porque si yo soy en los primeros años de vida un padre penalizador, que pongo muchos límites, pero desde la poca comprensión, sino yo autoritario, entonces cuando llego a la adolescencia, ese es la relación que yo tengo con mi hijo y no va a haber una confianza fluida para decir, por ejemplo, en el colegio me está pasando esto, y a veces, en muchas oportunidades, nosotros los padres nos enteramos de este tipo de situaciones por otros, porque un amiguito comentó, si nos tiene la confianza, o porque ahora con los chats del grupo de padres claro, que se tienen, bueno, parece que fulanito peleó hoy con otra persona y tú te enteras allí qué fue lo que sucedió. Y además en la adolescencia es cuando menos funciona la imposición, porque una característica del adolescente es la rebeldía. Entonces, una conversación inefectiva es, tú debes hacer tal cosa. Ya ahí no hay ninguna posibilidad de conversar. Es plantear el tema, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te ha pasado?
Entonces, cuando tú abres el espacio, la otra persona o tu hijo adolescente te va a responder y va a decir, yo creo esto, ocurrió tal cosa, yo lo veo de esta manera. Ellos muchas veces son como muy firmes porque allí es donde están tratando de encontrar su propia valía en sus ideas. Entonces, en lugar de confrontarlo y decirle, eso no es así, tú no tienes razón. Tienes que hacer lo y que no yo digo. Exactamente, eso es totalmente inefectivo. Se Porque siente yo soy tu sabroso. padre o soy tu madre. Como padres muchas veces nos sentimos frustrados y que pensamos que esa es la manera de hacerlo, pero tenemos que más bien enfocarnos en si es efectivo o no. Efectivo en términos de lograr el resultado que tú quieres. Yo quisiera Profesora. agregar algo, que es la adolescencia. De hecho, a los 2 años se habla de la primera adolescencia, ¿no? Que es en donde empiezan todas estas pataletas y uno no sabe cómo controlar a los niños. Entonces yo le digo a los Y empezamos a padres, decir, es que es rebelde. es que es rebelde. Ajá, no, y entonces eso es como que tú le digas a tu hijo, hasta hoy usas el pañal, no te vas a hacer más encima. No hay si no hay una madurez biológica y no hay una madurez emocional para eso, va a seguir haciéndose encima, le pongas o no le pongas el pañal. ¿Okay? En la adolescencia tú le vas a adicionar que es que hay una intención de llevarte la contraria porque tengo esa característica de rebeldía, ¿no? Entonces, imagínate, no puedo emocionalmente enfrentarme a esto porque estoy cansado de esa autoridad y además me quiero rebelar. Entonces, recordemos qué pasaba si no hay una madurez emocional y si no hay un vínculo emotivo que pueda hacer fluida la comunicación entre los padres y el niño, bueno, difícilmente vamos a poder llegar a acuerdos y poder descubrir si nuestro hijo está con una baja autoestima o está siendo víctima de un acoso escolar. Vamos a revisar en este momento parte de los comentarios que nos llegan y las preguntas que nos llegan de parte de nuestros seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. Por ejemplo, Madara, y justamente hablando sobre el tema de los padres y la importancia del rol de los padres, nos dice, el bullying infantil es ovacionado por la falta de integración de los padres en el ámbito educativo del niño. Es un comentario que nos hace, pero ¿cómo traducimos esto? Para que lo podamos entender. Es que, a ver, fíjate, para que nuestras relaciones, todas nuestras relaciones, ocurren a través de un proceso donde yo tengo determinado perfil que encaja con otro perfil, ¿ok? Es decir, si yo no he visto de alguna forma el abuso en alguna de sus maneras en el hogar, difícilmente yo me voy a enfrentar a eso en el proceso escolar. Algo está ocurriendo en mi casa que me ha, de alguna manera, como que abre un espacio dentro de mí que le da cabida a generar una dinámica de esa manera. Por eso es que es tan importante lo que ella dice y tener la conciencia. Yo no estoy diciendo aquí, ojo, muy importante, tu papá eres culpable o tu mamá eres culpable. No se trata de eso, pero sí de entender la gran responsabilidad que tienes como formador de ese ser, ¿verdad? En cómo esta persona está tomando conciencia de sí misma. Entonces, definitivamente, ahí hay un poder, y es un poder que, además, o sea, si en este momento algo está ocurriendo, es simplemente un llamado de atención, es tu momento de atajar eso que a lo mejor tú como papá o tú como mamá lo has hecho de la mejor manera que has sabido, sin embargo, el resultado necesariamente no es el que tú quieres. Entonces, es una alerta para hacer algo distinto. Yo agregaría que, bueno, nosotros nos encontramos ahorita en una situación que exige la transformación de la escuela, porque nuestros niños están pasando más tiempo en la escuela que en sus propios hogares. De hecho, nuestros niños están pasando más tiempo en la escuela que sus padres en la oficina, porque son dejados primero en el colegio, luego los padres van a la oficina, el padre sale de la oficina y luego lo busca. Y además tiene actividades extracurriculares y todo esto. La escuela tiene que ser un aliado en prevenir este tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces hay comentarios y respuestas sociales ante estas situaciones que no son las más acertadas. Por ejemplo, los niños están peleando en el salón. Entonces la maestra dice, bueno, fulanito vino y me pegó, maestra. Ah, bueno, vaya y defiéndase, usted no tiene mano. Entonces, estas cosas nos hacen cómplices de la violencia. Nosotros no podemos decirle al que es víctima, defiéndete. Y defiéndete de la misma manera. Nosotros tenemos que buscar al que está haciendo la acción negativa y hablar con él y solucionar, porque ahí está la raíz del problema, ¿no? No en la víctima, sino en quien la está realizando. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con esto. Yo siempre doy un ejemplo, un niño que era víctima de acoso, lo pusieron en karate para que se defendiera y nunca peleó. Y entonces la mamá decía, pero es que entonces ahora lo metí en karate y no pelea, no se defiende. No, pero es que el karate no lo va a enseñar a pelear. El karate es una disciplina que además es un arte que te enseña disciplina, respeto por el otro, protección, autoestima. Entonces, este tipo de cosas también la podemos usar con el otro, el que ejerce el acoso, para que entienda que de esa manera no hay una comunicación efectiva con el resto. Y justamente a propósito del tema escolar y atajar a tiempo esas señales que dan los niños cuando son víctimas de acoso escolar, nos comenta Carolina, mi hijo lo vivió a principio de año escolar, nos dimos cuenta a tiempo. Y nos da alegría porque justamente se dio cuenta a tiempo. ¿Cómo podemos atajar esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta a tiempo que nuestro hijo está siendo víctima de acoso escolar? No solo darnos cuenta a tiempo es la clave, ¿no? Lo podemos ver en las conductas de nuestros hijos, ¿no? Va a haber alguna variación. Seguramente ella se dio cuenta que el niño se estaba negando a ir al colegio, lloraba mucho, algunos niños, por ejemplo, vuelven a orinarse en la cama en la noche como una demostración de un retroceso emocional por medio de una acción fisiológica. Todas esas conductas pueden ser, pero lo importante es establecer alianzas. Si el acoso se está realizando en la escuela, establecer alianza con los adultos significativos de la institución. Ahí está la clave. Entonces, hablar con el maestro de aula, hablar con el psicólogo en caso de que exista un psicólogo en la institución o un psicopedagogo y hacer un plan de acción para esto, porque seguramente la única víctima no es mi hijo. Claro. Hay otras víctimas. Y justamente nos comenta Carolina, dice, hemos estado acompañándolo en todo proceso para afrontar esta situación grave como lo es el bullying. Doctora Carla. Así es, ciertamente, qué bueno que lo acompañaron, como tú dices, qué bueno que busquen ayuda, porque es que uno desde la emocionalidad y cuando quieres proteger a tu hijo, pues pudieras hacer cosas que tampoco son las adecuadas. Yo he visto a mamás en el colegio de mi hijo peleando con el niñito que está agrediendo a mi hijo, entonces, o al hijo de esta persona. Entonces, esa no es la actitud y desde ahí no vas a poder abordar ni lo vas a poder resolver. Entonces, buscar, una vez que tú lo detectas, que era un poco lo que tú decías, una vez que tú detectas ese cambio de conducta, entonces empezar a hacer presencia en la escuela, si ese es el lugar donde está ocurriendo, para poder observar un poco más. Hablar primero con la maestra, como decía, si está la psicóloga, empezar a ver qué está ocurriendo allí y ese feedback o esa conversación, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Esa conversación, sobre todo cuando lo vas a buscar de la escuela, que está como todo fresco, ¿no? Y eso junto con las conductas te van a poder permitir ver dónde está él y si está feliz en la escuela o si algo está ocurriendo y ahí poderlo atajar, como muy bien lo decía Carolina, mientras más pronto tú puedas abordar y resolver eso, pues es mucho mejor porque la autoestima de alguna manera no se resquebraja de una forma muy fuerte en la medida en que puedes resolver eso oportunamente. Yo quisiera agregar que cuando como padres vamos a la escuela, que es una reacción natural, bueno, voy a defender a mi hijo y le digo a ese otro niño, no te metas con mi hijo, entro en el círculo de la autoridad violenta. Entonces, tú te metes con mi hijo porque te crees más que él y yo vengo a meterme contigo porque yo soy más que tú. ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? Él no puede. Indirectamente, claro, yo puedo no resolver. Bueno, él se asustó, si es que se asustó, y no se va a meter más con mi hijo. Pero ¿qué le dije yo a mi hijo? Tú solo no puedes. ¿Y cuál es ese primer paso? Porque obviamente esa es la reacción que tiene un padre, de ir a afrontar a esa persona que está afectando a nuestros hijos. Le preguntas, ajá. Eso me lo va a responder en la próxima parte. Vamos a un corte, ya regresamos con mucho más. Recuerden utilizar la etiqueta numeral soluciones. Nuestro hijo está siendo acosado, es víctima del bullying. Sí, yo pienso que es muy importante hacer una diferencia entre lo que yo necesito y lo que es más efectivo. ¿Okay? Si yo me concentro en lo que es más efectivo para solucionar esto, entonces yo seré mucho más concreta y buscaré la ayuda antes de reaccionar e ir a querer ahorcar al niñito que está lastimando a mi hijo. Claro, ¿Okay? Sí.
Profesora. Sí, ahí lo importante es ser sinceros con uno mismo, ¿no? Hasta dónde tengo herramientas para enfrentar esto. Si no puedo resolverlo yo sola, porque mis reacciones van a ser estas, entonces buscar ayuda profesional y entender que los cambios no son automáticos. Por eso es importante tener el acompañamiento de un profesional que pueda orientar adecuadamente este tipo de situaciones. Nos pregunta @kherrera40. Mi nieta tiene 3 años y se repite mucho, no puedo, no sabemos cómo fortalecer su autoestima y yo aprovecho además para preguntarles cómo podemos fortalecer el autoestima de nuestros hijos o desarrollar el autoestima de nuestros hijos. En esta pregunta específica, tal vez la frase que nosotros más le hemos repetido a nuestros hijos es no puede, y desde allí viene. Entonces empieza a hacerlo distinto y empieza tú como mamá o como abuela a mirar aquellas cosas que ella ha logrado y empiezas a reforzar. Y le invitas, yo por lo menos lo hacía con mi hijo desde muy pequeño, le invitas a repetir, yo que repita su nombre, si puedo. En cada una de esas pequeñas cositas, subí las escaleras, puse los zapaticos donde eran, me acordé de que tenía que llevar la tarea. En cada una de esas cosas, ocúpate tú de reforzar y que se lo repita a sí mismo de la misma manera o ojalá que con más frecuencia que como ha repetido la parte negativa. Hay que revisar cuál es nuestro discurso con los niños. A veces nosotros no le decimos, tú no puedes, o sea, no estás haciendo eso, no puedes, sino que le decimos, no, tú estás muy chiquito, tú no puedes cortar esto. Entonces ahí indirectamente le estamos dando esa información al niño. Entonces, bueno, vamos a darle actividades adecuadas a su edad, donde él pueda ver que sí lo puede hacer y pueda culminar estas actividades de manera satisfactoria para empezar a desarrollar esos sentimientos de éxito con tareas adaptadas a sus edades. Nos pregunta también Wendy Linares, ¿puede existir de un coordinador o profesor a un alumno o solo de estudiante a estudiante sobre el bullying? Cualquier figura de poder, y el poder no puede ser un maestro, un director, puede ser alguien que sea más grande que yo, o puede ser que alguien que de alguna manera demuestre más fuerza que yo en alguna instancia. ¿Cómo podemos evitar el acoso escolar, el bullying? ¿Qué hay que hacer y qué se está haciendo en el país? Justamente para erradicar este tipo, porque es un tipo de violencia, erradicar este tipo de violencia, de nuestras escuelas principalmente. Bueno, tenemos que cambiar profundamente estas creencias de autoridad y de poder, que no se establezcan estos vínculos de poder. Nosotros podamos establecer sistemas comunicacionales con nuestros niños y con nuestros adolescentes y entre pares mucho más fluidos y respetuosos. De esta manera nosotros podemos entender por medio del respeto y no de la autoridad que se pueden cambiar o se pueden llevar hacia los límites de convivencia, etcétera. Hay que hacer campañas para esto, ¿no? Desde que nos sensibilicen a atender a los niños, a comprender a los niños y a comprender a nuestros adolescentes y a nosotros entre pares, porque a veces queremos poder imponer posturas, puntos de vista, opiniones a los otros, bien sea por medio de la fuerza o como debería ser por medio del consenso. Sí, hay muchos elementos sobre los cuales hay que trabajar. Yo creo que es importante reforzar sobre la diversidad, que está bien que tú seas tú, tienes derecho a ser tú. Es importante trabajar sobre la empatía, que significa el otro también tiene derecho. Y hay una parte muy importante que te comentaba pues en el negro, que hay que trabajar también sobre los que son testigos, que son los que le dan poder a la persona que está ejerciendo el bullying. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ganancia de esa persona? Que los otros le están diciendo tú eres chévere o tú eres divertido o tú eres más aceptando algo, esta situación. porque sí, está consiguiendo la atención de otros. Entonces cuando se le retira la atención que está recibiendo a través de estos otros que son testigos y que están participando de alguna manera, pues ahí el juego también se rompe. Entonces, hay muchas, digamos, muchas aristas sobre las cuales trabajar. Y como tú muy bien lo decías, todo lo que tiene que ver con concientización, con charlas, con juegos que se hacen en las escuelas, que es este ámbito donde pasan tanto tiempo los niños, pues para poder abordar eso. Nos pregunta Wendy Linares, mi hija estudia en el colegio de niñas, la coordinadora, pedagogo, maltrata, algunas no quieren volver, ¿eso es bullying? Para mí eso es un abuso. Eso es un abuso.
hay que ser muy cauteloso en la manera como lo abordas, ser respetuoso tú también, tratar de ver el punto de vista de la otra persona y llevarlo a otras instancias. Si tú has intentado suficientemente exponer tu punto de vista y cómo se siente tu niña y aún ese cambio en esta persona no se ve, pues entonces llevarlo a otras instancias. Hay que tener mucho cuidado porque en muchas oportunidades se cree que tener mal carácter es ser autoridad y se ejerce la autoridad mediante el poder. En las escuelas hay que tener mucho cuidado con los maestros porque a veces cometemos el error de ser muy fuertes porque los niños son muy rebeldes. Entonces, bueno, hay que establecer, buscar en todo momento, promover esos vínculos comunicacionales mucho más efectivos que buscan la comprensión. A lo mejor tardo más en establecer límites con los muchachos, no es inmediato, pero no me tienen miedo, sino que me tienen respeto. Entonces las escuelas tienen que transformarse en eso y ser más abiertos y comprensivos con quienes atienden, porque las escuelas son para los niños, las escuelas son para los adolescentes, claro, no para reprimirlos, cómodos, para que se sientan cómodos. Entonces eso hay que irlo modificando. Nos pregunta también Nerdy Álvarez Marquina: mi hija de 6 años la regaño y dice tú no me quieres, me voy de la casa. ¿Eso es baja autoestima o manipula? Bueno, a los 6 años ella no creo que esté manipulando, ella está expresando. Esta es una edad donde pareciera que no hay un gran filtro entre lo que pienso y digo. Está manifestando que se quiere retirar del espacio donde está sintiendo alguna agresión o alguna incomodidad. Hay que chequear qué hay detrás de eso y si ella ha escuchado eso en otros escenarios, por ejemplo, la escuela en el salón la maestra que diga, si ustedes no me oyen, yo me voy. O la mamá discutiendo con el padre, ¿no? Si tú no me prestas atención, entonces vas a tener que irte. Ver qué hay detrás de esa expresión, no solo ubicarla en qué dice ella y qué literalmente puedo entender de eso. Siempre busquemos qué hay detrás. Y muy concretamente para esta pregunta, tú le puedes decir, en algún momento que la reprendas por algo, le puedes decir, mi amor, te quiero mucho y me gustaría que hicieras tal cosa, o te quiero mucho y estoy brava contigo, porque esas dos cosas, ahí es donde el niño empieza a establecer la diferencia. Entonces, reforzar que el amor, porque una de las cosas que los padres hacemos es manipular con el amor. No te tomaste el tetero, no te quiero. No te comiste lo que era, eres mala. Entonces ahí empieza esa dinámica porque los padres no saben cómo hacer para, digamos, controlar al hijo y no se trata de eso. Entonces allí es donde hay que hacer ciertas modificaciones en la manera como yo abordo lo que está ocurriendo en mi casa para que mi diálogo sea mucho más constructivo. Nos pregunta Bruno Mateo: hay adolescentes homosexuales que sufren de acoso a diario en los liceos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Más allá pues de toda esta campaña que usted y todas estas recomendaciones que nos han dado, en el tema de la homosexualidad, ¿qué hacer? El tema de la homosexualidad no es solo vinculado con el género o la identidad sexual que tenga una persona, ¿no? Es con el desconocimiento que tiene nuestra sociedad sobre la diversidad. Eso le pasa también a las personas con algún tipo de discapacidad. O le pasa a las personas que físicamente no tienen la apariencia que los demás esperan. Entonces, nuestra sociedad debe trascender a reconocer, a respetar que todos somos diferentes, que la diferencia no es que alguien lo hace distinto, sino que son relaciones. Yo soy distinta a ti, a pesar de que ambas somos mujeres, por ejemplo. Y no es que tú eres distinta porque no lo haces como lo hace lo normal, ¿no? Entonces, no es solo hablar de la homosexualidad en la adolescencia, porque no es ahí donde está el problema, sino en el reconocimiento de la sociedad de la diversidad. Nos pregunta Chane García: cuando tienes un padre que crea minusvalía en el niño, ¿esto atrae bullying de otros niños hacia él? Podría, no es la única causa, pero podría ser porque ya tú vas viendo que la autoestima del niño es frágil. Entonces, un niño que tiene una autoestima frágil va a tratar de buscar la aprobación en el otro. Y los otros, digamos, los compañeros pueden leer. Y quien tenga esa actitud de querer abusar o querer, digamos, poner el enfoque en otro niño en manera de burla, pues puede tomar a este niño con estas características. Pero hay que tener cuidado porque puede ser el otro polo. Claro. Soy débil con mi papá, no puedo con esa autoridad, pero entonces ahora voy a atacar al otro que veo más débil para poder en algún momento sentirme fuerte.
Entonces hay que tener cuidado con las dos tendencias. Sus recomendaciones finales, rescatando todo esto que hemos conversado el día de hoy. Carla. Sí, la comunicación es importante, la presencia, como padres nuestro rol más grande, aun cuando estamos en un momento lleno de desafíos y donde nuestra cabeza pudiera estar enfocada en todas las adversidades y todos los obstáculos que pudiéramos estar enfrentando, nuestro núcleo familiar es lo más valioso y lo que tenemos que proteger, y nuestra presencia en ese lugar, el rescatar el amor y la comunicación es lo que puede evitar cualquier dificultad. Profesora Carla, gracias. El acompañamiento familiar es lo más importante, es la clave. Y definitivamente, ir de la mano con nuestros hijos. Totalmente, y estamos de acuerdo. De hecho, Teresa Valdirio nos dice, estoy muy de acuerdo con lo que comentó la doctora, que esto se genera desde el hogar y allí debemos enfocarnos toda la sociedad. Hay que generar respeto, hay que generar confianza y hay que dar mucho amor a nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctoras, por habernos acompañado el día de hoy. Lidmy Fuguet, profesora en Educación Especial, y Carla Aceveide Sánchez, conferencista, terapeuta y coach de autoestima. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por su participación a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. Recuerden que somos @solucionesgb. Gracias por utilizar nuestra etiqueta, que el día de hoy fue numeral Soluciones Autoestima. Gracias por estar siempre tan pendientes de nosotros en Soluciones. Mañana